Gracias por la invitación. Es en verdad un compartir sencillo de lo que yo he revisado y estudiado, que puede brindar algún horizonte pues a los que estamos en este camino de estudio de la filosofía. Bueno, ya ahorita voy a comentar un poquito eso. Pero pues antes de empezar me gustaría saber cuál es la línea de investigación propia que está haciendo cada uno, o en qué está investigando, más o menos para hacerme una idea de con quién estoy hablando y cuidar las palabras. No, mentiras. No, después de poder saber en realidad. Entonces, bueno, a mí me conoces. Beto lo conozco. Bueno, yo estoy terminando el doctorado hace un par de años, una tesis sobre el deseo en San Agustín, y estoy terminando de preparar esa tesis en forma de libro. Entonces, fue una especie de lectura en parte fenomenológica y en parte muy antropológica de San Agustín. Me interesa mucho el problema de la función de la energía. Okay. Diego hizo su tesis de maestría en Husserl. En Husserl, sí. Yo terminé el doctorado hace 26 años y me he dedicado a Wittigua y a cosas afines y alrededor del personalismo. Estudió en Liechtenstein. Muy bien. Bueno, yo soy Pablo Castellanos, yo soy licenciado en filosofía. Ahora estoy trabajando, me interesa mucho tiempo me dediqué a cuestiones de metafísica, filosofía política. Y ahora el tema que me interesa y que estoy trabajando es un poquito una línea de valores filósofos cristianos de la cultura, de la política, de la modernidad que ahorita la línea mental, empezar de noche con tres autores que aportan en esta crítica y en esta superación de los problemas del cristianismo, modernidad, etc. Un poco en el contexto de ver cómo ha sido ese proceso y qué dice para la actual crisis. Bien, Pablo muchas gracias. Sequien, una especie de decano, es el mayor aquí en la institución. Ya soy el más viejo, pues. Lo que diga, pues no sé. Pues bueno, ¿y ustedes están investigando algo? Yo soy pedagoga de la Universidad Panamericana y no tengo ni maestría ni doctorado, pero me gusta investigar un poco sobre, mis temas que estoy trabajando es sobre la educación sexual y obviamente pues, está súper relacionado con antropología y todos estos temas, ¿no? Gracias, Nancy. Y a ti ya te conozco. Pero puedes nosotros contar. no. Pero sí, nosotros no. Bueno, yo la verdad me presento diferente. Yo, ante todo, soy la esposa de William, mamá de 2 hijos, Juan José y Juan Diego. Y bueno, estudié licenciatura en filosofía en la Salle Rolea también. Ahí conocí a mi esposo. Entonces le debo a la filosofía a mi proyecto de vida, que es mi marido. Escribí mi tesis de pregrado en Leonardo Polo sobre el abandono del límite mental. A mí me interesa mucho todo lo que tiene que ver con los problemas del conocimiento en la filosofía. ¿Conoces Esquer? No, sí, muy interesante. Bueno. ¿Dónde? Me dices que si conozco a... Esquer. Sí, no, pero me lo recomiendas. Digo, porque es el que más trabajó el tema del límite mental. Ok, no, pero sabes que no lo trabajo mucho. Hay una persona que en Colombia, que es el padre Jorge Mario Posada, del cual realmente basé mucho mi tesis y obviamente pues todo el fundamento del Leonardo Polo sobre el ser extramental, que me costó muchísimo entenderlo porque es difícil a veces, bueno, digamos que difícil no, pero no sé, así sea uno realista y demás, le mete a uno el aguijón del idealismo de alguna manera, ¿no? Entonces de que las cosas se perciben como el sujeto las percibe, bueno, y demás. Entonces medio duro un poco, pero bueno, lo logré y salí adelante, pero dije, bueno, si hubiera conocido la antropología trascendental, creo que me hubiera gustado un poco más.
Pero bueno, eso fue un reto y me gustó. Tú solías decir que ya no te gustó tu tesis, ¿no? O sea, No, fue no, como lo que pasa te es que- aventuraste por ahí, pero luego... Pero luego sí encontré en Leonardo por otras líneas que me hubieran podido gustar más explorar en su momento. Lo que pasa es que siempre el tema de la filosofía de la ciencia y la epistemología y todo esto me llamaba muchísimo la atención, siempre. Entonces, bueno, luego de eso yo hice una especialización en temas de familia en la Universidad de La Sabana. También hice una especialización, bueno, yo creo que es más un diplomado en la Universidad de Piura sobre perspectivas de enseñanza para niños y niñas, que son temas que me apasionan, y ahorita estoy haciendo un máster experto en educación familiar. Entonces, realmente mi línea se fue más por el lado de la educación y sobre todo de los fundamentos de la familia. Y bueno, pues ahí estoy, pues se dedica uno a varios temas. Y bueno, y pues vine. Eres profesora de filosofía en bachillerato, ¿no? Sí, fui profesora de filosofía mucho tiempo. Ahorita estoy otra vez, pero como haciendo una licencia, no sé cómo se dice acá. Pero realmente me ha gustado más el tema de la educación y de la capacitación a docentes respecto a un proyecto educativo donde yo trabajo, que es todo lo que tiene que ver con educación personalizada, y que es muy difícil lograr, ¿no? Porque las aulas son enormes, porque entender a todos, quererlos a todos, y esto pues no es tan sencillo, es una vocación. Entonces eso es como lo que hago en Colombia, como tratar de que se entienda que en la educación no se puede quedar ninguno por fuera, y que hay que entender las particularidades y las formas de aprendizaje. Por eso hice el diplomado, porque también entendí que las niñas aprendían distinto a como aprendían los niños, y me causó curiosidad todo esto de que las mujeres no aspiran a carreras STEM, ¿cierto? Que solo son dedicadas a carreras sociales, enfermería, comunicación social, psicología. En cambio los hombres sí son ingenieros, físicos, matemáticos puros. Entonces eso fue un tema que me llamó la atención, de por qué en las orientaciones profesionales no se veía que las mujeres aspiraran a estas carreras en las universidades, y hay investigaciones muy interesantes en los Estados Unidos con toda la línea de Single Sex Education, de que tiene que ver mucho con la forma como en los colegios se enseña la matemática o se enseñan estas asignaturas, donde las niñas, por su, digamos, manera de percibir el mundo, sus diferencias cognitivas, sociales, emocionales, etc., no es su mejor manera de aprender, y por eso de pronto hay deserción, y por eso hay un poco de desmotivación. Entonces esa es como mi línea, pero ya me siento muy complacida de estar entre filósofos, porque la verdad nunca me llamaré filósofo, jamás. Siempre diré que es mi marido, el filósofo tal cual. Ustedes estuvieron en el congreso que hicimos hace como 8 años sobre Juan Pablo II en la Sergio Rueda. Bogdan y su servidor. No, pero sí conocemos a Bogdan, por supuesto, y los aportes lo conozco de la Facultad de Filosofía. Bueno, pues el título que le hemos puesto es bastante sugerente. No sé si abarquemos ese título: Subjetividad y futuro de la antropología. ¿Cómo empezar? Creo que dos de los pensadores más significativos de la contemporaneidad dan una estocada a la filosofía que se ha gestado hasta el momento. La filosofía tradicional de corte grecolatino y la filosofía moderna, que pudiese ser que se inaugura con Occam y con Descartes. Y las dos me parece que responden a una intención de la persona por acceder a la verdad. Y son dos caminos distintos. Uno parece que en un punto determinante no da más respuesta, y hay llamémoslo así, una simetrización del problema, y se busca la respuesta desde otro punto de vista.
Específicamente me refiero a que la filosofía grecolatina da una respuesta a la pregunta por la verdad del ser, por ejemplo, desde intentar acceder al ser mismo, al ser extramental mismo. Y pues eso lo sabemos que tiene una limitante, por el simple hecho de que si nos referimos a un ser extramental que no somos nosotros, la limitante es que no somos ese ser y el conocimiento ya está limitado. Pero como está más o menos en la tradición grecolatina, hay una adecuación entre lo que yo puedo abstraer de ese ser extramental y lo que puedo identificar cuando me refiero a él. Entonces hay una adecuación ahí entre lo entendido y lo que estoy entendiendo que sería el ser extramental. Pero sin duda eso tiene una limitante que al inicio de la modernidad no convence. Y me parece que se inaugura entonces, históricamente la filosofía lo ha considerado un deseo y una intención de esa búsqueda de la verdad desde otro camino. Y es donde pues se enmarca este trabajo, que es la inauguración de un subjetivismo de cara al yo. Si vamos estrictamente a la palabra de sujeto, nos damos cuenta que tanto la tradición grecolatina es un subjetivismo, o sea, el sustrato, el fundamento de la verdad está puesto en el objeto extramental. Pero si vamos a la parte de la modernidad, vamos a encontrar que ese sustrato, ese fundamento está puesto en el sujeto. Es un asunto que me voy a referir y que no voy a discutir, es la percepción y la lectura que yo hago. Ya luego pues tenemos el momento de discusión para tener un mayor crecimiento de las percepciones que ustedes tienen, pero es un aventurarse a pensar, por ejemplo, las propuestas de los más significativos, un Descartes, un Kant, un Hegel, un Heidegger, de ver si en verdad ellos también se enmarcan dentro de ese límite del subjetivismo o hay unos atisbos de alguna manera diferente de conocer. Y en ese sentido, entonces, a mí me parece, y con sus matices en cada uno, pero soy un poco tajante en ello, digo con sus matices porque son susceptibles de reinterpretación, en cada uno de ellos que son significativos, está la limitante del subjetivismo, en tanto que el fundamento del conocimiento soy yo, es el yo como tal. Eso se inaugura propiamente con Descartes, con el yo pienso, ¿sí? Y posteriormente, a partir de ahí, pues hay un intento de respuesta a por qué se puede conocer y cómo se puede conocer desde la estructura del yo. Eso mismo lo encontramos en Kant. De hecho, Kant en la crítica de la razón pura dice: voy a hacer una crítica de la razón para ver cuál es el alcance de la razón, porque la considera como la máxima facultad que permite conocer de una manera científica, de una manera lógica, de una manera filosófica, si se quiere decir estrictamente hablando. Pero Kant no deja de lado los otros campos de conocimiento, pero que la razón no puede acceder a ellos. Por ejemplo, el tema del yo, el tema de Dios, en Kant están vigentes, pero no es campo de acción del método que él está proponiendo. Y eso ya es una alerta para poder decir, se pueden conocer desde ese mismo método que podríamos decir que es el de la razón, o se podría indagar por otro método que se pudiese acceder que no sea la fe, porque si no vamos a dar un paso a lo que estaba planteado anteriormente, siendo la fe en un campo de conocimiento un método válido de conocimiento, pero al menos desde la filosofía tiene sus limitantes y nos interesamos más por un esfuerzo del hombre hacia el conocer la verdad. En ese sentido, llegamos a dos filósofos muy interesantes que digo que le dan la estocada a esos dos
caminos de conocimiento que se proponen en la historia de la filosofía, y son por supuesto Nietzsche y Heidegger. Mientras estuve estudiando, haciendo la maestría, leí bastante a Bátimo. Me parece muy interesante en muchos de los planteamientos que propone, y hay uno que yo retomé, el cual me dio un poco de luz para la propuesta que yo intento plantear, que en sí, tengo que decirlo, pues no es genuina. Yo la tomo de un pensador que es Leonardo Polo, que ya Beto lo ha comentado, pero que, tal y como lo propone el mismo Polo, dice, es una propuesta que siempre tiene una riqueza, que el que se acerca a ella, su deber y su llamado es descubrirla, no repetirla. Y creo que ese es el llamado para todo el quehacer filosófico. Entonces Bátimo dice lo siguiente: Heidegger y Nietzsche aluden en sus propuestas a una exigencia primordial de la filosofía actual. Una concepción del ser que ya no se deje hipnotizar por sus caracteres fuertes, presencia desplegada, eternidad, evidencia, en una palabra, autoridad y dominio, que han sido siempre preferidos por la metafísica. Cuando uno da una mirada a la metafísica, concebida como la filosofía primera, se da cuenta que el carácter fuerte de la metafísica evidentemente es ese: encontrar un fundamento inamovible a partir del cual construir. Y se pone uno a pensar si la denuncia que hacen Nietzsche y Heidegger son apropiadas o no lo son. Y revisando la propuesta de Polo es bastante interesante. Me referiré a Polo varias veces porque es el campo de investigación mío. Es interesante que dice, hay que prestarle atención a lo que dice Nietzsche y a lo que dice Heidegger, porque si queremos avanzar en la filosofía, no hay que desconocerlos, porque tienen mucha razón en la denuncia que hacen. Y basta ver los planteamientos, por ejemplo, de Aristóteles, pues que es el grande que recoge la filosofía, al menos de Occidente, y uno de los fundamentos de su filosofía es la teoría del acto y la potencia, del ser y los accidentes. Y uno se da cuenta que en Aristóteles hubo un esfuerzo por intentar develar el acontecer en los seres, y nunca lo niega. Y el inicio de la filosofía, si lo podemos decir con Heráclito y Parménides, también es lo mismo. Y en ese punto de vista, entonces, Heidegger tiene razón en decir, y Nietzsche cuando lo afirma tajantemente, de que la tradición filosófica ha planteado que todo el cambio, todo lo que está en movimiento, pues es como si fuese una mentira, como si no lo debiésemos tener en cuenta, porque es pasajero, porque se transforma, porque nuestro pensamiento no lo puede hacer, no lo puede hacer para él, porque cuando lo intenta hacer se le escapa, es como agua en las manos. Y por eso entonces la tradición se va hacia lo seguro, y es cuando hablamos del sustrato, de la esencia, de aquello que hace que un ser sea tal y que jamás cambia. Y entonces lo que yo encuentro en Polo y en mi interpretación es que dice, ¿qué tal si no lo pensamos de una manera de que esto se contrapone a esto, de que el movimiento se contrapone a la permanencia, sino en una dualidad, que coexisten y que constituyen al ser y que no la podemos negar? Eso para el pensamiento, por supuesto, es bastante complejo, porque evidentemente cuando yo voy a pensar o a conocer un objeto, este que tengo aquí enfrente, mi pensamiento lo logra asir como objeto y hace como una especie de poge, lo sustrae de la realidad, lo piensa y se convierte en un objeto pensado, que en realidad no es el objeto extramental, porque el objeto extramental sigue ahí y está aconteciendo en un horizonte de espacio y tiempo, que es, por ejemplo, el fundamento kantiano, y es el fundamento o es el concepto que busca replantear en un primer momento el primer Heidegger, del espacio y el tiempo. Si queremos, dice Heidegger, si queremos
si queremos poder acceder al ser, al menos, no lo conocemos todavía, pero al menos desde su realidad hay que ampliar el horizonte temporal, porque si no continuamos en la permanencia. Es decir, el ser no tiene un pasado que ya ocurrió, un presente que sucederá. Y al respecto me parece entender en Polo que dice, es un pasado que todavía es presente y es un futuro que ya no es, pero aquí está. Que todavía no es, pero aquí está. O sea, no se podría pensar segmentado o fragmentado, porque nuevamente hacemos la especie de epogé. ¿Esto qué tiene que ver con el futuro antropológico? Yo diría que el punto fundamental en la filosofía es repensar, y siguiendo la línea heideggeriana, es necesario repensar la pregunta por el ser. Y me parece que Heidegger dice, y los estudiosos de Heidegger como Escudero, como el mismo Polo, dice, hoy el que quiera hacer filosofía no lo puede hacer de espalda a un Heidegger y a un Nietzsche, no lo puede hacer, hay que tenerlos en cuenta. Y Heidegger dice algo, si queremos hacer un planteamiento serio, hay que retornar a la pregunta por el ser, porque a partir de allí, en una arqueología histórica y en una arqueología nociológica, podemos darnos cuenta cuál fue el momento del olvido del ser, como él lo llama. Cuál fue el momento del olvido del ser, y a partir de allí empezar a construir. Entonces, la primera parte del título, que es subjetivismo, se refiere a que todo intento de conocer, me parece, derivado del pensamiento o de la razón, va a decantar en un subjetivismo, que no significa que sea malo, por supuesto que no, es un subjetivismo con respecto al conocimiento muy bueno, porque es el que permite el progreso, permite la ciencia, permite el conocimiento de la física, ¿sí? Es desde donde se mueve el lenguaje, desde donde se mueve la lógica, ¿sí? Sin esa, llamémoslo así, sin esa permanencia, pues no podríamos sencillamente construir, diseñar una mesa, diseñar un puente, hacer ciencia, hacer medicina, necesita permanencia, y eso es gracias a la lógica y a esa, llamémoslo así, a esa especie de subjetivismo, o que en últimas Polo lo llama objetivación del conocimiento. Entonces no lo podemos dejar de lado, y sirve mucho para la ciencia. Pero Polo dice, eso como personas, y específicamente a los que nos dedicamos a la filosofía por la filosofía misma y no tanto la filosofía en cuanto a acción, eso es todavía muy, muy poco o muy bajo. Yo volcarme a una realidad exterior en una atenencia o en un desconocimiento de una realidad interior, porque en realidad, pues, al menos desde esta percepción, yo no soy un ser para el mundo, ni soy un ser en el mundo, aunque hago parte de ello, sino que soy más que ello. Y entonces intentar conocer al hombre desde esa realidad es conocerlo de una manera cientificista. Es decir, lo conozco como una estructura antropológica biológica, o lo conozco como una estructura antropológica desde la lógica, o lo conozco como incluso una estructura social desde su inmersión y su pertenencia a la sociedad y al mundo. Pero, dice Polo, ¿qué tal si eso que descubrieron esos filósofos en la modernidad y en la contemporaneidad, dentro del límite del subjetivismo, nos detenemos ahí un poco e intentamos indagar si se puede llegar a más, si se puede conocer más, si hay un acceso? Y si lo hubiese, ¿cuál sería ese, como lo enuncia Heidegger quizá, ese horizonte de posibilidades que se abriría? Y obviamente, pues, Polo encuentra muchas respuestas a esa salida a ese intentar salir del subjetivismo. ¿Qué quiero decir con esto? ¿Que Polo es la respuesta? No.
no lo quiero poner así de manera tan tajante de que Polo sea la respuesta. Pero su planteamiento de que hay que detenerse en ese pensamiento objetivo y la manera como se da puede dar una apertura a otra manera de conocer, me parece que ahí sí es. Por ejemplo, el mismo Heidegger lo hace y hace el planteamiento del siguiente modo y se detiene en la precomprensión del ser. Heidegger se detiene ahí un poco para intentar salirse de categorías de pensamiento e intentar descubrir una manera de ser del Dasein que no esté categorizado, que no esté objetivado, sino que que se pueda acceder desde su ser propio, de su ser siendo. Y entonces Heidegger, o al menos el primer Heidegger, descubre, ahora se me olvida cómo es en alemán, pero la traducción es el encuentro o el sentimiento. ¿Recuerdas cómo es? Befindlichkeit, creo que es. Befindlichkeit. Es el encuentro consigo mismo. Y me parece que es lo más genuino y lo más acertado que hay en Heidegger, porque dice ese sentimiento, ese encuentro consigo mismo es tan transparente con el Dasein que no se puede deshacer de él. Y un ejemplo, pues que si hubiese aquí un heideggeriano, pues no estaría muy de acuerdo, es por ejemplo en el hecho de sentirse triste. En el sentirse triste, estoy implicado en esa tristeza, o sea, no puedo separar la tristeza del ser que yo soy. Soy yo el que me siento triste y hace parte de mí, y en ese sentirme triste me puedo descubrir como tal. Entonces, ahí hay un alcance del Dasein, un alcanzar del Dasein que no es desde la objetivación como tal o desde las categorías de pensamiento que se han planteado hasta el momento, porque ahí el Dasein no es objeto. El Dasein es el Dasein mismo implicado en ese encontrarse consigo mismo. ¿Cuál es el problema que estaría en Heidegger? El problema es que hay me parece que es un poco hablando de la tristeza, un poco lo triste que es el Dasein consigo mismo, sin mediación de nadie más. Lo otro y el otro termina siendo lo otro. O sea, no están implicados en la persona que yo soy. Y se implican después, porque posteriormente en lo que uno encuentra en Heidegger y los estudiosos de Heidegger como un escudero, empiezan a mostrar cómo en Heidegger el otro no es lo otro, sino que es realmente otro, que está con el Dasein, pero ya no es una interpretación de Heidegger, y no, al menos yo en lo que he leído, no soy experto en Heidegger, no encuentro esa implicación del Dasein, del otro con el Dasein, sino que está de manera posterior. Y eso hace que el Dasein se dé en soledad, como si el encuentro consigo mismo fuera una manera de identificación, ¿sí? Y a partir de ahí, entonces ya se empieza a construir. Entonces, el futuro eso sería la parte del subjetivismo, el futuro antropológico. A mí me parece que un primer vestigio, por supuesto antes de llegar a Polo, está en Santo Tomás, cuando Santo Tomás habla del conocimiento habitual. Entonces más o menos lo expone como que si bien los actos del pensamiento se conmensuran con el objeto pensado, por ejemplo el abstraer, por ejemplo el conceptualizar, si nosotros hacemos un esfuerzo en ese acto de conocimiento que estamos llevando a cabo, si hacemos el esfuerzo nos damos cuenta de que me doy cuenta de que estoy pensando, y solamente me doy cuenta de que estoy pensando cuando estoy pensando. No sé si eso es más o menos claro. O sea, si se diera la posibilidad de que dejo de pensar, por ejemplo, el abstraer solo se da cuando se está dando el acto de abstracción. Si no está, no hay abstraer.
pero el darme cuenta de que estoy abstrayendo solamente se da en el acontecer del abstraer. O sea, no pudiese sacar, por ejemplo, como si fuese una carpeta o un cajón, el objeto abstraer porque no es un objeto, sino que es un acto de pensamiento, ponerlo enfrente y empezar a conocerlo como acto de conocimiento. Entonces el mismo Santo Tomás dice, cuando se da el acto es cuando le puedo conocer. Y eso ya es una señal de que hay un tipo de conocimiento que no es necesariamente conmensurado de aprehensión, como es el acto de abstraer propio, sino que hay un tipo de conocimiento que se da mientras está ocurriendo. Y ese sería el conocimiento habitual, el de los hábitos. Y eso, al menos a mí al principio, me dio una visión de que si me detengo desde el límite del conocimiento y cómo se da ese conocimiento objetivo, si me detengo ahí, puedo empezar a subir en otro tipo de conocimiento que es realmente diferente, pero que es difícil de conceptualizar. Y quizá creo que ese es uno de los problemas significativos cuando no soy capaz de despojarme de todo prejuicio y adentrarme en una posibilidad de conocer diferente, porque este tipo de conocimiento no admite la lógica. Y no admite la lógica no porque, quizá porque no es compatible, porque la lógica no le llega a esa manera de conocer. O sea, cómo siendo la lógica estático con unas reglas que, bueno, mezclando esas reglas yo puedo generar nuevo conocimiento, pero cómo siendo así puedo enmarcar el conocimiento habitual, por ejemplo, en un concepto, porque es que ese conocimiento habitual se da cuando el acto de conocer, por ejemplo, estoy hablando de la inteligencia, el acto de conocer se está dando, ¿sí? Si hablamos, por ejemplo, de los hábitos morales, podría pensarse que es del mismo modo. No es lo mismo tener un concepto de una virtud a conocer la virtud aconteciendo. Y cuando conozco la virtud aconteciendo es muy difícil conceptualizarla. Cuando la conceptualizo, pues ya no es la virtud. Y por eso sencillamente la virtud no es la misma en todas las personas, ¿sí? O sea, intentar explicarle a alguien la generosidad es esto y se da de esta manera, o sea, ser generoso es ser así y así y así y así, es muy limitado, porque la generosidad siento yo que es más profundamente un ser y un acontecer, no un ser como nosotros, sino un ser siendo y un acontecer que no se deja conceptualizar. Se deja conceptualizar para hacer teoría, para hacer una teoría de los valores, una teoría de las virtudes. Ahí se deja conceptualizar y es válido y es lícito porque pues, también es un campo de la filosofía. Pero si voy al conocimiento propio, necesito, diciéndolo así coloquialmente, necesito pensarlo en acción, ¿sí? Cuando está aconteciendo como tal. Entonces, a partir de ahí me parece que ese conocimiento habitual o el conocimiento de los hábitos da una sugerencia de que se puede abrir un tipo de conocimiento diferente al de la razón, diferente al del pensamiento, aunque este todavía está enmarcado dentro de esa facultad que es la inteligencia. Todavía está enmarcado ahí, pero supera en cierta medida el límite del conocimiento objetivo por la sencilla razón de que el acto como, poniendo un ejemplo, el acto como la abstracción no es un objeto, es un acto, ¿sí? Entonces eso ya da una señal de que se puede. Y reitero en que pudiese, si yo asumo el acto de abstracción como un objeto, pues sencillamente objetualizo el acto de abstracción. Entonces, a partir de ahí inicia el trabajo de investigación y ahí es donde aparece Polo.
a partir de ese superar no lo pongamos como superar, sino que a partir del límite mental intentar crecer en una posibilidad diferente de conocer, manteniéndose alerta a no caer en la objetivación, pero tampoco en dejarla de lado, porque si no termina siendo un discurso quizá o una propuesta quizá idealista, como muchos le han interpretado cuando lo leen, o de otro lado termina siendo nada, como otros que se han acercado a leerle también dicen, no le entiendo porque no sé de dónde lo sacó y no, pues ya, lo dejo de lado y ahí está. Entonces, Polo, al menos, no quiero centrarme en la propuesta de Polo porque no es mi intención. Ahora, si después en la discusión sale, será diferente, no es mi intención. La intención es que el futuro antropológico requiere una salida de ese subjetivismo, y me parece que la propuesta de Polo, en términos de Polo, de quedar creciente en ese límite mental puede ser una salida, puede ser no digo que sea la salida, puede ser una salida, porque desde ese punto de vista podemos pensar a la persona humana, no digamos podemos pensar, sino podemos acceder, podemos conocer a la persona humana desde un punto de vista diferente, y es desde su carácter propio de ser, ¿sí? Y no sencillamente como un objeto, como un humano. O sea, lo conozco antropológicamente en unas estructuras o incluso en unos principios lógicos como lo veía o como se plantea desde la metafísica, sino desde su propia realidad. El mismo Heidegger dice, para poder descubrir, le interesa repensar el sentido del ser, y en la analítica de la pregunta por el sentido del ser, Heidegger dice, es necesario repensar primero a ese ser al cual el ser se le puede manifestar, si lo podemos llamar así, y en un primer momento, al menos en Ser y Tiempo, lo que iniciaba siendo una promesa sobre ser y tiempo termina siendo una propuesta antropológica. Y eso es muy diciente. Sí, es muy diciente que si pensamos en otro tipo de ser, como por ejemplo un Dios, Heidegger dice, hay que empezar por ese ser que podemos conocer y que es más cercano a nosotros, que es el Dasein mismo. Y me parece que eso mismo, por un camino diferente, es lo que propone Polo como un futuro antropológico, y es el esfuerzo de la persona humana por conocerse desde su propia realidad. Y él parte de un planteamiento que es reiterado en Santo Tomás, que si mal no estoy, de hecho no es del propio Santo Tomás, pero bueno, la ventaja es que en esa época no había derechos de autor ni nada de eso, entonces se podían tomar cosas de un lado y de otro, y es la dualidad entre acto de ser y esencia. Y si nos centramos al menos en cómo está expresado, que es el acto de ser, si intentáramos poner una naturaleza, aunque el lenguaje es limitado, porque cuando hablamos naturaleza ya estamos subjetivando otra vez, como encontrando ahí un sustrato. Si vemos, lo propio de ese acto de ser sería estar siendo con respecto a sí mismo, ¿sí? Pero lo propio de él es estar siendo. Luego no puedo acceder de una manera auténtica, sí le puedo conocer por los lados, no puedo acceder de una manera auténtica a través de la inteligencia o a través del pensamiento, porque si su ser es ser siendo, entonces termino objetivándolo, y es cuando hablamos de la idea de hombre, de la idea, y si nos referimos a otros seres, pues la idea de perro, pero ese no es el ser. Y pues me parece que es muy bajo para la persona humana, por ejemplo, hablar de la idea de persona humana, porque es que la persona humana no es una idea, sencillamente es.
Y ese me parece que es el límite del subjetivismo moderno, y es que no logra encontrar el método para acceder a un campo de conocimiento que, si se quiere decir así, aunque en términos no sea muy adecuado, que siempre está en acción, o mejor, siempre está haciendo. No se detiene, y es que si lo vemos en la realidad, nuestra manifestación nunca es un detenerse. O sea, no hay un momento de apogeo en la vida ordinaria donde lo detengo y lo puedo estudiar. De hecho, en alguna clase decía, por ejemplo, este vaso que está aquí, por más que ahí se está moviendo el agua al vaso, por más que lo vea estático, la física me dice que al menos hay dos fuerzas actuando ahí. Sí, la fuerza de la gravedad y la fuerza de resistencia del vaso, o sea, está aconteciendo algo como tal. Entonces, en sí lo que nos parece quieto, aun cuando es un inerte que nos parece quieto y que no está aconteciendo nada, en realidad sí está aconteciendo. ¿Sí? Entonces, pues ese es el punto de vista que yo quería plantear, de que es necesario el día de hoy un repensar antropológico desde un futuro diferente, que no sea desde la lógica, sin desestimar todo el aporte de la lógica. Lo acabo de decir ahorita, y Polo siempre reitera que no hay que, ese límite mental no significa que es malo o que hay que abandonarlo y sacarlo de alguna manera, sino que es precisamente a partir de ahí una plataforma de lanzamiento en la cual yo puedo acceder a un campo de conocimiento diferente, donde el ser es en realidad como es, ¿sí? Y el punto significativo que toma entonces es la dualidad, la manera de ser dual de la persona humana, de acto de ser y esencia. Entonces, a partir de ahí, y ya desde la propuesta de Polo, pues se avanza mucho, pues que no es el propósito mío hacer un comentario a ello, aunque mi trabajo sí lo tiene como tal, pero el propósito mío es mostrar que la antropología tiene un futuro, y ese futuro me parece que no es desde la metafísica tradicional, no es desde una metafísica moderna, pero sí se puede dar a partir de allí. Y ya no se da una metafísica sobre el hombre, sino una antropología, como lo propone Polo, una antropología trascendental. O sea, no es una ciencia primera sobre un objeto de conocimiento, sino ese ser siendo, si se quiere decir, si lo puedo plantear así, ese ser siendo a la vez tema y método de conocimiento, pero no desde el límite mental. Pues eso es lo que quería plantear. Muchas gracias, William. Y creo que vale la pena discutir un poco más a que yo me ponga a lo que tengo preparado aquí, porque en realidad faltan muchas páginas para revisar, pero quiero que sea más del interés de ustedes y de lo que puedan preguntar o de lo que puedan objetar, también se vale, y a partir de ahí ya podemos construir un poco más para que sea más productivo el seminario. Muchas gracias. Con gusto. Bueno, muchas gracias, William. Me provocó mucho todo lo que dijiste. Me gustó mucho, me pareció un planteamiento muy interesante. Pero hay algunas cosas que no comprendo. Entonces quiero hacerte un par de preguntas. Sobre todo porque quizá la más basiquita la voy a dejar al principio de mi exposición, bueno, de mi pregunta, no voy a hacer una exposición. No es una exposición. No, es decir, no entendí, no me quedó claro que sí aceptaste de ambas tradiciones, ¿no? O sea, de verdad no entendí si la noción de sujeto moderno es una noción que aceptabas con reservas, o porque hasta donde entiendo Heidegger y Nietzsche justo con lo que acaban es con la noción de sujeto, ¿no? Entre otras cosas de manera general. Entonces, una vez puesta esta pregunta, quizás eso es lo que me llevó a una falta de comprensión del otro, pero
al menos lo que percibí como el núcleo era esta idea de una especie de llevar la atención a un modo del conocimiento que no objetive ni al ser ni a la persona, y que a través de este conocimiento, que es un conocimiento en acción, que es una especie de conocimiento que es siendo, una actividad no objetivante, a partir de ahí puede reformularse la antropología. Pero usabas también unas expresiones que me parece que son muy de Pollock, y ahí yo no carezco del conocimiento necesario. O sea, hablabas de justo el abandono del límite mental. La pregunta concreta es, ¿cómo comparece en este conocimiento que quieres plantear, que es un conocimiento de acción, un conocimiento no objetivante, la alteridad? Porque me parece que ahí está la clave. Es decir, si partimos de un sujeto moderno, ahí tenemos una antropología que aísla al ser humano y que lo abandona en su interioridad y es incapaz tanto de salir de sí mismo como en última instancia conocerse a sí mismo. Y en última instancia eché de menos la noción de corporalidad. Es decir, me parece que parte del futuro de la antropología está en la superación de un cierto dualismo que está presente en la modernidad y que tiene que ver con pensar que la mente no accede al mundo. Desde mi punto de vista, es justamente el modo como comparezca la corporalidad en una antropología, como podrás mostrar que la mente no necesita salir del límite mental, porque no tiene límite. O sea, digamos que el cuerpo es la ventana, es la comunicación, es la exterioridad, es lo que da mundo a la mente, y en ese sentido es gracias a una cierta comprensión de la corporalidad, entre otras cosas, que puede renovarse la antropología, ¿no? Porque ya no hay un sujeto aislado del mundo, porque gracias a mi corporalidad pues estoy inserto en el mundo. En fin, entonces, en resumen, ¿cuál fue tu evaluación más puntual de las dos tradiciones que planteaste? ¿Con qué sí te quedas y no te quedabas de la noción del sujeto? El tema de cómo comparece la alteridad y la intimidad, y la noción de corporalidad. Serían las tres inquietudes generales que nos sugieren. Bueno, de la primera parte, digamos que la intención es evaluar, y al menos en la investigación que se hace es poder identificar qué sí es acertado desde la perspectiva pues del investigador, ¿sí? Por eso decía ahora que la riqueza de la filosofía es que siempre la pregunta permite respuesta por cualquier lado. Pero específicamente de qué sí se acepta o qué sí de la tradición, podríamos decir incluso grecolatina y medieval, es una propuesta de principios para hacer ciencia como lo planteó la metafísica, ¿sí? Es decir, de la metafísica como filosofía primera nosotros tenemos derivación de manifestaciones, por ejemplo la lógica, por ejemplo el lenguaje, y era lo que decía que eso permite un gran crecimiento. Y cuando se intentó aplicar ese mismo método de la metafísica con lo que puede rodear en ese tipo de conocimiento al hombre, ahí ya hay una limitante, porque me parece a mí, termina también pensando al hombre como un objeto. O sea, si nosotros vemos un poco el tema de la metafísica, obviamente eso hay que matizarlo, el hombre como, si lo vemos en Aristóteles, una unión substancial de cuerpo y alma, es un poco limitado pensarlo desde ahí, porque no solamente es cuerpo y alma.
Y eso, desde la metafísica, termina siendo una idea de hombre, ¿sí? E incluso vamos generando esas ideas estáticas. Por ejemplo, tradicionalmente cuando uno llegaba a enseñar filosofía en un aula de clase, uno decía, el hombre es un animal racional, y empezaba a explicar desde ahí, y es una, si se quiere decir, una categorización, que está bien y permite el conocimiento, por supuesto que sí. Esta propuesta es más de profundidad en la antropología, es decir, en la persona misma en un principio, y no tanto de, llamémoslo así, aunque sea secundario, de conocimiento de la realidad, de otras realidades extramentales que no sea la persona humana que yo soy. Al menos es la lectura que yo hago en un principio, y cuya luz en un principio fue la denuncia de Heidegger, ¿sí? Entonces, eso es lo que específicamente se acepta de la filosofía clásica. Esa metafísica, por supuesto, tiene sus grandes aciertos desde la razón, porque la lógica nos lo puede mostrar. Refiriéndonos, por ejemplo, a un tema, y esto ya es más de la filosofía medieval, pero por ejemplo, refiriéndonos a un tema en Santo Tomás de las vías de la demostración de la existencia de Dios. Es un camino racional y lógico que me permite a mí, pues el propósito que hay ahí inicialmente, y es la demostración de la existencia de Dios, al menos racional. Pero cuando yo intento entrar en un campo diferente que no sea desde la razón, porque de repente hay algunos matices que hay que hacerle ahí, la razón se empieza a quedar corta para ya en la explicación de cada una de esas vías de poder entenderle, porque resulta que ese ser que yo llamo Dios no es un objeto, no es estático. Si fuese objeto y si fuese estático, la razón sería suficiente, pero no lo es. Y es precisamente lo que denuncia Heidegger. O sea, no es un acontecer, la realidad misma nos lo muestra. Entonces, ¿por qué optamos solamente por esa petrificación, por esa permanencia, y no intentamos pensar el ser desde otra realidad como tal? Entonces, eso se acepta de la tradición. Y igual lo que te estoy diciendo en ese punto sería limitado. De la modernidad, ¿qué es lo que ocurre? Me parece que ahí es una inversión. El fundamento ya no está en el objeto, sino que el fundamento está en el sujeto. O sea, cómo el sujeto, me parece que el propósito es descubrir qué es lo que me permite a mí conocer, y que eso que me permite conocer sea cierto, y hasta dónde eso que me permite a mí conocer puede llegar. Y evidentemente no. En la propuesta es que eso que me permite conocer a mí es la razón. Y la pregunta que viene posteriormente es, ¿esa razón hasta dónde puede llegar? Pero cuando la razón intenta volcarse, que es lo que encontramos por ejemplo en Descartes, en Kant, cuando la razón intenta volcarse hacia el conocimiento del yo, ahí hay un límite. O sea, por ejemplo, en Descartes, al menos lo que yo veo, el yo pienso, a partir del descubrimiento del yo pienso de Descartes, se empieza a construir. Pero Descartes no da una mirada a ese yo que piensa. O sea, es el momento, llamémoslo así, de lucidez de Descartes, de darse cuenta del pensamiento del yo pienso, y dice, esta es la piedra sobre la cual voy a construir. Pero al menos yo no encuentro en Descartes una propuesta, si se quiere decir antropológica, sobre ese yo que entre comillas podría ser anterior al yo pienso.
Precisamente, ¿por qué? Porque la razón no llega hasta allá. Y de hecho, si vemos estrictamente, ni siquiera el inicio del pensamiento de Descartes, en lo que me parece, es 100% racional o desde el yo pienso. Porque lo primero que hace Descartes es abstraerse de todo aquello que no le genera seguridad y tiene una decisión vehemente de dudar de todo aquello que no se presente como verdadero. Y esa decisión no es de la razón, porque precisamente está diciendo, como no, en lo que yo he examinado no se me presenta como verdadero, entonces me parece que es más en un principio un ímpetu, si se quiere decir así, de la voluntad. Pero bueno, ese es otro punto de discusión. Entonces me parece que con respecto a la antropología, el método que parte de la razón como medio de conocimiento es limitado, aunque si yo lo quiero volcar hacia la persona que soy, tengo noticia de eso, en parte de quién soy y de qué soy. Por supuesto que sí hay noticia de ello. Si nosotros vemos en Kant, reitero, en la crítica de la razón pura dice: lo que voy a hacer es un examen, una crítica, un examen de la razón para intentar descubrir, uno, cómo procede, y dos, hasta dónde llega. Y cuando uno lo lee, cuando Kant intenta mostrar cómo sería eso con respecto al yo que conoce, en Kant me parece a mí que ese yo se da como comparecencia y que permanece incognoscible, aparece más como autoconciencia, o sea, yo soy el que razona, yo pienso, yo accedo al conocimiento. Y quizá en algún momento, esto es una interpretación, lo debo tener anotado, no se me va en este momento el nombre, una interpretación sobre la propuesta de Kant. En Kant hay un acceder al yo desde una propuesta fenomenológica. Pero ¿qué es lo que sucede? Cuando eso se da, pues el método de Kant, cuyo fundamento es la razón, se puede empezar a desestabilizar. Entonces, me parece a mí que la salida, no la más fácil, sino la más acertada en ese momento a la propuesta de Kant, es tener el yo como autoconciencia, como presente siempre en todo acto de conocer. Pero sigue permaneciendo incognoscible. Tengo noticia de él y le puedo conocer, llamémoslo así, bordeándolo, sí lo puedo conocer porque evidentemente la razón lo puede hacer. Por supuesto que sí. Entonces es ese el límite que se encuentra, que en una antropología no hay un descubrir propio de la persona que se es a través del método propuesto, que en últimas, en los dos, es la razón. Solo que el foco de atención es diferente. En la tradición grecolatina, el foco es el ser extramental y cómo yo logro desvelarle lo más que pueda, pero el método es el mismo. Y en la modernidad, el foco de atención es el sujeto y el método sigue siendo el mismo. A ver cómo logro desvelarle, y ahí es donde me parece que el tema no es cambiar desde en dónde centro la atención, bueno, entre comillas, en dónde centro la atención, si en el objeto extramental o en el sujeto que conoce, sino en repensar el método, porque el método es el que presenta limitación. Y reitero que eso no es una perspectiva peyorativa de que el método es incapaz, es sencillamente porque no le puede, no es lo propio suyo, ¿sí? Es como... siempre a veces intento, cuando hago esto, poner algunas ilustraciones para entender. Es como intentar saborear el jugo con los ojos. O sea, por más que yo quiera, pues no lo voy a lograr. No se puede, porque lo propio de ese método, si le queremos llamar así, de conocimiento, no es saborear el jugo, ¿sí?
Pero no por eso entonces digo no sirve. No sirve para un conocimiento específico que yo quiero. Entonces, esa sería la segunda parte. La tercera parte que hablaste es el tema de la alteridad. Por supuesto, yo no alcanzo a tocar el tema acá, y propiamente no sería alteridad, sino cuando se logra quedar creciente en ese abandono del límite mental. El camino puede ser doble, puede ser hacia el objeto o puede ser hacia la persona que yo soy. Y cuando se logra quedar creciente en ese descubrir que se da, la coexistencia resulta ser un radical de la persona humana. O sea, si pudiéramos decir, la persona humana no se puede concebir sin ser coexistente. Sencillamente no sería persona humana. O sea, no habría posibilidad. Ahora, no necesito el método de Polo para darme cuenta de ello. O sea, ya lo encontramos en Aristóteles. Y si vamos a la biología, pues nos damos cuenta que la manera de ser y de estar nosotros aquí en el mundo deriva de una coexistencia, de un estar con otros, de un ser en sociedad. Pero en el ámbito de la intimidad descubrimos que en esa intimidad la persona humana es coexistente. Y si lo hablamos estrictamente, es coexistente con otras personas humanas, por supuesto. Ya, por ejemplo, el tema de la sociedad y de estar con otras personas podría pensarse en manifestación de esa radicalidad de la intimidad de la persona humana. Entonces no hay una negación de la alteridad, y aunque en algunas ocasiones se ha pensado que como es una mirada hacia la persona humana puede darse un solipsismo, no es así, porque en ese descubrimiento de la persona humana no cabe el solipsismo, es una efusión, un ser que no es para mí, que es propiamente lo que se da en Heidegger, que es un ser para sí desde el sentimiento, me parece a mí, sino que este descubrimiento de la persona es un ser que desborda, que es efusivo, que no se guarda para él porque ahí no hay ningún crecimiento. O sea, sencillamente no me atrevería a decir que una necesidad, sino es parte de la intimidad. O sea, no hay posibilidad de otra cosa. Sin embargo, sí me puedo negar a ello, pero no radicalmente. Sí, o sea, sí me puedo negar a ello, pero no radicalmente. Es decir, puedo aislarme, por supuesto que me puedo aislar, lo puedo hacer, pero no es si se quiere decir así, a lo que está llamado la persona humana, a ser solo, a aislarse, porque sencillamente ni siquiera en esa intimidad se da. Por más que yo intente negarme y quedarme en soledad, pues profundizando un poco más ahí, no me puedo quedar solo. Así me sienta solo, en algún momento de la vida no me puedo quedar solo y no estoy solo. Esa sería la otra parte que planteaste, y por supuesto eso tiene mucho y habría que dedicarse a hacer un examen de cada pregunta que me hiciste, pero en términos generales sería así. Ha sido una respuesta muy completa. Tengo la impresión que es muy afortunado todo lo que nos regalas, porque nos muestra que nuevamente Leonardo Polo junto con otros, ¿no?, han intentado repensar el ser de una manera realista y superando ciertos subjetivismos, ¿no?, que están por detectar, ¿no?, y eso es muy bonito. Sin embargo, a ver, te lo hago no tanto como, te lo hago como pregunta, ¿no?, como una pregunta sincera. Pero cuando yo no conozco el pensamiento de Leonardo Polo, pero oyéndote a ti y oyendo desde hace muchos años,
casi siempre tengo la sensación que pasa lo que pasa con algunos autores grandes, ¿no?, del siglo XX. Pienso mucho en uno que yo quiero mucho, que se llama Hildebrandt, pero así también hay tantos otros, que al momento de tratar de desarrollar su pensamiento, hacen estereotipos del pensamiento de otros para tratar de distinguirse, contraponerse, un poco crear un espantapájaros, ¿no? Y de repente aparece una cierta idea pretendidamente original, pero que realmente no lo es tanto. Porque crearon un espantapájaros. No sé si me explico. ¿A qué me refiero? Cuando uno mira el pensamiento que tú calificabas como metafísica clásica y la califica uno de objetivista y centrada en el ser extramental, yo entiendo eso, ¿no?, que en los manualitos normalmente así se plantea, ¿no? A Santo Tomás, como el señor que reflexionaba sobre el ente extramental y el ente extracorpóreo, ¿no? Y a los humanos idealistas, pues como los feos, ¿no?, de la historia, que reducen todo en un cierto subjetivismo, etc. Pero cuando uno mira luego ya en otras palabras, a veces siento que en Hildebrandt, en Polo y en algunos otros, pasa un poco que les gana la pasión por pensar y hacer aportes interesantísimos, pero con cierto descuido de la historia, de la filosofía, con ciertas simplificaciones un poco de pizarroncillo, ¿no? Y que ya a la hora de hacer, digamos, metafísica cruda y dura y tratar realmente de dar un paso nuevo en la historia, pues uno sí tiene que mirar con más paciencia lo que ha pasado. Te lo simplifico de esta siguiente manera. Cuando uno mira el pensamiento de Aristóteles, desde el punto de vista de cómo se conformaron sus obras filosóficas, uno puede ver al menos dos cosas importantes que romperían esta interpretación que, por ejemplo, ahorita Polo nos llega. Primero, el descubrimiento de la noción de acto y de potencia en Aristóteles no se ve en la física. Cuando ordenan las obras de Aristóteles cronológicamente, resulta que su primer descubrimiento del acto y la potencia se da en el protréctico. Y se da no observando el ente extramental, sino analizando estados mentales interiores. En otras palabras, el descubrimiento del acto y la potencia en Aristóteles se da en el pensamiento inacto exercito. Entonces, desde este punto de vista, claro, luego ya habrá la física y habrá una serie de reflexiones con el ente real extramental, pero cuando uno reconstruye, uno mira desde dónde parte. El primer acto en Aristóteles parte desde una especie de asombro sobre la noticia atemática no objetiva que provee el pensamiento que se da a sí mismo y que le permite descubrir, por vía reflexiva, que existe el acto y la potencia. Segunda cosa, en Aristóteles, además, esto es parte de su, en el protréctico, parte de sus incipientes reflexiones que luego evolucionarán, biológicas. A veces, como tenemos la idea de la física, como física newtoniana o einsteiniana o lo que sea, pues imaginamos que la física de Aristóteles es eso. Y sin embargo no es así. La física de Aristóteles en buena medida es biología. La fisis que él descubre principalmente, y la noción de sustancia no se diga, no es la noción de sustancia en un ente inerte, sino es un ente automovente que es el viviente. Entonces, no solamente, ya juntando las dos cosas, o sea, recordando pues que la noción de sustancia, por ejemplo, en Aristóteles brota de la contemplación del vivo, del viviente, resulta que el punto de partida de toda la filosofía de Aristóteles, particularmente su metafísica, es la primacía de la vida. De la vida experiencial, o sea, de la vida vivida interiormente, y que obviamente se descubre a través de una reflexión que objetiviza lo que se puede objetivizar, pero siempre en Aristóteles dándose cuenta de que hay algo inconmensurable que se me escapa de las manos, que es el punto de partida de todo esto. En otras palabras, el Aristóteles, un poco de los manuales, se quiebra de esta manera porque el Aristóteles histórico es más biológico y acepta la vía, llamémoslo así, interior. Esto luego aparecerá en el de Trinitatis de Agustinus, obviamente con una gran fuerza, y volcándonos fuertemente ahorita rápidamente a Santo Tomás,
Nuevamente, yo entiendo que el Santo Tomás de los Manualitos plantea mucho lo que tú dices, pero el Santo Tomás real de las obras resulta que describe el acto de conocimiento como hic homo intelligit. Es decir, no es simplemente que el pensamiento está ubicado al objeto, sino el que este sujeto es el que piensa el objeto. En otras palabras, la frasecita tal vez sencillita, pero elocuente que puede mostrar el pensamiento de Santo Tomás es: yo conozco algo. Es decir, hay un sujeto pensante que conoce el ente realista mental. Esto en la cuestión 10, artículo 8 de Veritatis, donde más se evidencia y en donde aparece de manera tal vez más impresionante el tema del conocimiento habitual del alma por sí misma. Conocimiento habitual que es de orden entitativo. El hábito es entitativo, no operativo, principalmente. Santo Tomás en la cuestión 10, artículo 8 habla de cómo el alma puede conocer una cosa real, conocer que conoce, y eso sí es por un hábito operativo que se autopresenta y que da una noticia. Pero lo más fundamental de esta cuestión 10, artículo 8 es que la pura presencia del ser del alma ante sí misma da una noticia subjetiva. Le da una noticia al sujeto que lo advierte de sí mismo y que le permite decir: yo conozco algo. Entonces, desde este punto de vista, en el pensamiento, digamos, la metafísica clásica que habría que decir también una serie de cosas sobre Platón, que a veces también han sido muy estereotipado. Pero bien, simplemente mencionando a Aristóteles y a Tomás de Aquino, resulta que no son tan ajenos a las investigaciones sobre la subjetividad, aunque obviamente le dedicaron muchas páginas a aspectos, digamos, que podrían ser catalogados de objetivistas, ¿no? Y ya cuando uno va siguiendo esta trayectoria y pasa uno por Descartes, me gustó mucho eso que dijiste, ¿no? Que el cogito es una representación, pero detrás del cogito hay un yo del que ha de guardar la representación y que merecería ser estudiado. Y claro, pues Descartes me parece que se muere, ¿no? Y pues no hace esa investigación. Pero sí hace Rosmini. Y en Rosmini habrá expresiones, obviamente, a lo mejor imperfectas, pero que siempre son sugerentes, de cómo hay un sentimiento originario del yo que funda el pensamiento y la cognición. Y que ese saber-se prereflexivo que acompaña todo acto cognitivo de tipo objetivo es uno de los puntos de partida para reconocer el ser realistamente. Todo lo que, por ejemplo, tú ahorita nos recuerdas de que Polo intenta reivindicar sobre la inconceptualización de la persona o del propio yo, etcétera, de las acciones que nos permiten conocimiento, pues habían ya dicho Bergson, ¿no? Y luego eso disparó la mente de Gilson para afirmar que el acto de ser es inconceptualizable. En otras palabras, creo yo que Polo, junto con Millán Puelles, con el Cognitivo y con otros, son muy herederos de una tradición, pero a veces, al presentar la originalidad de estos autores, pienso en Cognitivo, pienso en Millán Puelles, que los conozco más, tengo a veces la impresión que en Polo puede llegar a pasar eso, aunque yo no conozco el pensamiento de Polo, es que tal vez lo que está haciendo falta es, ahora sí que de la mano de algunos escolares, de Santo Tomás, de San Agustín, del propio Descartes, los miremos más pacíficamente y veamos que esta polarización, un poco de manual entre objeto, sujeto, modernidad y pensamiento clásico, etc., no es tan radical, aunque obviamente hay escuelas, tendencias, etc. Y justamente, en otras palabras, una lectura renovada de la modernidad, como la que hace Del Noche, nos puede permitir mirar entonces cómo aprovechar mejor el pensamiento contemporáneo, que a veces también es bastante ignorante. Jaime, pues, híjole, pues el fruto estudia la filosofía, ¿no? Esas interpretaciones de Aristóteles son cuestionables, ¿no? Pero, más allá de sus interpretaciones, sacarle provecho al buen Heidegger o al buen Nietzsche, en fin, o al Bátimo, se puede lograr si, digamos, polarizamos menos la tensión entre modernidad y pensamiento clásico, creo yo, además no por moda ni por maniobra intelectual, sino por fidelidad realmente a los autores. O sea, si uno no descubre las investigaciones de la subjetividad del Trinitate, pues uno va a creer que Descartes es el papá de la subjetividad, y pues eso no es así, ¿no? Realmente Descartes relee de alguna manera a San Agustín y hace su interpretación con deficiencias en algunos puntos, etc.
como hace poquito platicábamos aquí. Y en una de esas lo que descubrimos, como parece que están descubriendo los grandes escuelas de Descartes y de Husserl, de el propio Kant, que hasta en el más profundo realismo hay datos realistas, y hasta en el más profundo realismo también hay a veces deficiencias que conviene compensar. Y ya más allá de polo o no polo, el punto es, pues yo creo que este itinerario justamente es el que se abre a un nuevo paso en la metafísica, eso sí, en donde la reflexión sobre el ser abraza el sujeto y el objeto en simultáneo, reconozca el mundo interior y el mundo del ser realista mental como parte, digamos así, del discurso sobre el ser, y que el discurso del ser también se abra, obviamente, a una dimensión no conceptualizable del ser, que nos generará, que será la fuente del asombro, ¿no? Pues eso, yo creo que eso sí es la gran promesa para la metafísica contemporánea. Me dio mucho gusto usar la palabra acontecer de vez en cuando, pues, porque yo creo que es una categoría que justamente ayuda mucho a reconceptualizar las cosas. Pero no sé cómo ves esto. Mira, la filosofía de Polo, o al menos esta propuesta, no se da de espalda a la tradición filosófica. Y al menos en lo que he encontrado en Polo, entonces de repente ahí sí ya hay una falla de este ponente en la exposición. En lo que he encontrado en Polo no hay, en realidad nunca encuentro una perspectiva desvirtuante de lo que han planteado los filósofos que él estudia con detenimiento, Descartes, por ejemplo, Aristóteles y Santo Tomás, por supuesto. Toma uno las teorías del conocimiento y va a encontrar por todo lado un estudio riguroso, nunca de espalda a los planteamientos. Y nunca encuentro un desvirtuar el planteamiento, sino un encontrar ese punto en el cual se puede ir a más a partir de ahí. O sea, en eso que se descubre, como por ejemplo lo que acabas de comentar de la teoría del acto y la potencia, me parece que sin esa teoría no se puede entender el pensamiento de Polo. Pero cómo a partir de ahí podemos ir a más, ¿sí? Y es el llamado que de hecho siempre hace. De hecho, en las ocasiones que he tenido de poder hablar con las personas que le siguen y ven su planteamiento, y en las lecturas que hago, es siempre un llamado a no repetir, o sea, no ir a decir, Apolo dijo esto, y es así, y el que piense diferente, entonces no tiene entrada. No, por el contrario, es como todos esos puntos que parecen o que son llamativos o que son significativos siempre tienen posibilidad de más, por la sencilla razón de que ese ser no es petrificado, de que, o al menos el ser que yo soy, no soy petrificado, no soy estático, porque eso sería muy, muy bajo y muy triste, y sería aceptar, por ejemplo, yo soy el ser que soy y ya no más. O sea, por ejemplo, en una relación de personas, de amigos, de esposos, pues yo soy así y así soy y no voy a cambiar. Pues eso no es verdad. O sea, no es verdad, porque soy de cierto modo, pero puedo mejorar. Y siempre lo podré mejorar, y nuestro camino biológico y nuestro camino intelectual, y si se quiere nuestro camino espiritual, siempre es un camino de mejoramiento, siempre es un camino de menos a más. Bueno, ahí habría que matizar la parte biológica, porque no se puede tomar, y eso está un poco con lo que me comentabas ahorita del cuerpo. Por supuesto, el cuerpo nunca queda por fuera, pero hay que matizarlo un poco. Entonces la propuesta filosófica de Polo no es de espaldas a
a una historia de la filosofía y nunca en un desvirtuar de que esto no estuvo bien o bueno. Los planteamientos de cada autor pues siempre son susceptibles de interpretación, ¿sí? Y de reinterpretación de cómo nos parece o cómo no nos parece. Es decir, por ejemplo, en el primer Heidegger da la impresión, y a mí me da la impresión de que en últimas lo mismo que sucede con Descartes, sucede con Heidegger, y es que decanta en un solipsismo. Pero luego hay hay estudiosos como Escudero, que lo tomo aquí bastante, y hace un esfuerzo por buscar en la obra de Heidegger cómo no hay un solipsismo y cómo sí hay el otro, no como lo otro, sino como verdaderamente también un Dasein que está implicado en el ser ahí. Y ante ello pues también se han recibido algunas críticas. Entonces reitero en que no es de espalda a la historia de la filosofía. A mí me parece que la propuesta de Polo es auténtica en muchos aspectos. En otros, como siempre, bebe de la tradición, y no solamente la tradición griega y medieval, sino también, por supuesto, de la filosofía moderna y contemporánea. Vamos a encontrar siempre los planteamientos. Por ejemplo, el inicio del trabajo, como lo tengo acá, es la pregunta por el ser. Y cómo Heidegger dice, si queremos hacer un descubrir y avanzar en el conocimiento, porque parece que aquí hay algo como que no ha ido bien, esa petrificación del ser. Obviamente habría que ver, cuando yo estaba revisando, no soy heideggeriano ni me conozco las obras, por supuesto, pero cuando estaba revisando yo encontraba respuestas en Aristóteles y yo decía, pero es que Aristóteles nunca negó el movimiento, nunca lo negó. El ser no era solamente algo petrificado, esencia inamovible. Eso sería, si Aristóteles hubiese sido un tonto ante la realidad, porque se dio cuenta de ello. Se dio cuenta que eso no se podía negar, por supuesto que no. Pero sí hay una primacía de la permanencia, porque es lo que permite el conocimiento. Sí hay una primacía. Entonces, habría que, eso puede ser, ya tienen aquí a Beto, un seminario de cómo Polo toma esos autores, los estudia, los revisa, se da cuenta del gran aporte que hay a la filosofía, se da cuenta incluso de limitaciones que ellos mismos manifiestan y dice, vamos a ver. Se da cuenta de que las denuncias, por ejemplo, heideggerianas en muchos sentidos tienen razón de ser y que hay que repensarlas para avanzar. O sea, me parece que en Leonardo Polo la gran riqueza es que dice la metafísica puede ser ampliada, puede seguirse pensando y eventualmente se abren otros campos de conocimiento que en Polo nosotros encontramos. Por ejemplo, en el caso que yo encuentro, ya no, y voy a decir algo un poco aventurado, ya no la metafísica como filosofía primera, sino la antropología trascendental como filosofía primera. Y eso ya es un asunto chocante, a ver cómo es que la antropología trascendental termina siendo filosofía primera, pero en el camino y en el discurrir filosófico uno puede ir llegando a esas conclusiones como tal. Entonces no es tanto una interpretación de quizá tradicional de manual como la mencionas, sino que sí hay una rigurosidad dedicada, pero siempre cada quien al que escuches. Casualmente esta mañana lo veníamos hablando en el carro, de que estos estudiosos de Polo hay diferentes perspectivas, ¿sí? Porque el mismo filósofo pues si le hacemos caso a la propuesta que estamos haciendo, cuando empieza a filosofar, entre comillas, no es el mismo
al momento de su conclusión. E incluso es interesante cómo cuando uno lee Apolo, ya al final de su vida, y quizás las dos obras magistrales de las cuales tenemos noticia, que es la Antropología Trascendental 1 y 2, uno, si mira en detalle, hay bastantes rectificaciones de otros planteamientos que estaban anteriormente, y es precisamente porque se da una madurez de algo que se creía en un momento determinado y que posteriormente puede tener una reinterpretación diferente. Si uno le dediqué un buen tiempo a estudiar la obra de Aristóteles y Santo Tomás. Si uno hace un rastreo del tema específico que le interesa a uno, a mí me interesaba por supuesto la pregunta por el hombre, y hace un rastreo, y si se fija en algunos detalles encuentra ciertas rectificaciones, ¿sí? O sea, por ejemplo, esto podría pensarse como una visión de manual, pero no es así. Pero el hombre pensado como una unión de cuerpo y alma, que si uno ahonda en ese significado pues encuentra la profundidad filosófica que se expresa apenas en una frase, pero cuando uno revisa en el mismo Aristóteles habría que aplicar la tetracausalidad para entender a la persona humana y no solamente una unión substancial. Eso aprovecho para lo que estabas comentando ahorita de que daba la impresión de una especie de dualismos que valdría la pena superar, y efectivamente es una propuesta que hay que hacerla, porque el hombre no es una dualidad o una fragmentación, no lo somos un sistema. Precisamente quizá ese ha sido una de las dificultades de la proliferación de las ciencias modernas, y es que agarra parte de cada lado para estudiarla sin tenerla en cuenta con respecto a un todo. O sea, una analítica del conocimiento por campos de especialización, y con respecto a la persona humana pues es súper complejo, y es cuando vemos que las ciencias empiezan a chocar y en últimas termina haciéndole mal al hombre. Entonces, esta propuesta es también no pensarlo desde una analítica, por ejemplo, el cuerpo por aparte, el alma por aparte. Pusiste el tema de la mente, que es otro tema bastante complejo. ¿Dónde está la mente? ¿Qué es la mente? ¿Dónde aparece? Y entonces la propuesta es no hacer no dejarlo solamente en la analítica, sino en una sistematización como unidad, que es la persona humana como tal. El tiempo se nos va acabando, y yo creo que Pablo quisiera hablar realmente. Sí, bueno, algunas de las cosas que yo las comparto. Me parece que no se puede discutir, pero yo dejo eso, yo me tengo en lo que planteaste ahora, y tengo dos observaciones. Una, ¿cómo sé que los métodos para estudiar, para conocer la persona no son suficientes? Porque la persona no es eso, y que requiere un método distinto que no tenemos, no estamos esforzando, pero ya sabemos que es la persona porque aún no se adecuó a ella. Eso quiere decir que ya hay un conocimiento, ya sabemos, por eso no nos satisfacen otros planteamientos, ¿no? Entonces, ¿por qué lo sabemos? ¿Cómo lo sabemos? Y creo que eso no se ha abierto, ¿no? También me parece, sería una pregunta, por lo menos así lo capto, que la aspiración es una plena autoconciencia de sí mismo, si no nos conocemos, si no sabemos qué es la persona. Es decir, una identidad de una total transparencia autoconsciente que se dará en lo que somos, fuimos y seremos y podemos ser. Y creo que eso no es posible, ¿no? No creo que conocer algo sea conocerlo exhaustivamente. Que no sea ese el ideal, ¿no?
Creo que a mí me suena que esto un poco está en algunas cosas que dijiste, ¿no? Claro que el conocimiento humano es ilimitado. Claro que cuando se habla de ecuación no se habla de identidad. Y que eso es todo. Siempre queda algo vagamente, matemáticamente conocido, algo que está más allá. Y que no es que lleguemos a esa total identidad, ¿no? Entonces creo que si se parte de eso, pues jamás ningún método, ninguna filosofía, ni nada responderá, ¿no? Nos sumergiremos así emergenianamente en el devenir y un devenir consciente que nunca acabará, ¿no? Entonces creo que por ahí veo, no sé, eso lo capto y luego me parece que por lo menos desde el punto de vista de Santo Tomás, razón, inteligencia, visión y discurso no son lo mismo, ¿no? Y que no se puede reducir la razón a la discursividad lógica, y que ni para Santo Tomás ni para Aristóteles el hombre es la fórmula, es la definición animal racional, no está implicado una experiencia y una síntesis de un proceso de conocimiento mucho más allá, ¿no? Claro que atenerse a las definiciones puras es el defecto, ¿no? Entonces, creo que cuando dice animal racional están dichas hay cantidad de cosas, corporalidad, sensibilidad, alteridad con un mundo, etcétera, etcétera, etcétera. Y finalmente, la misma capacidad intelectiva del hombre, uno de los modos más característicos de la racionalidad fenómica. También me parece que el conocimiento existencial o la autopresencia de sí mismo no es lo mismo que voy a tomar por ejemplo que existe en el conocimiento habitual. Un poco no es lo mismo la conciencia que la connaturalidad. Y creo que no se pueden equiparar, ¿no? Y si hay cierta connaturalidad con objetos a los que nos plegamos, y hay autoconciencia de nuestra propia actividad que nos revela con los objetos a nosotros mismos, pero que no excluye una elevada objetivación dinámica que nos va ayudando a comprender que este conocimiento existencial de sí también nos va dando un poco aspectos de ese modo de ser. Y creo que el otro punto que también me parece importante es que tanto para Aristóteles como para Santo Tomás, conocer no es representar sino ser lo mismo. El conocente el acto y lo conocido el acto son lo mismo. Aquí sí que son identidad que se agota, es decir, que se toca en algún aspecto y de este encuentro que es ser lo mismo, surge en todo el dinamismo del conocimiento la captación del ser, su trascendentalidad confusa, que se va aclarando, el conocimiento del sujeto como la apertura trascendental de la inteligencia en la realidad. Y de ahí nos lleva precisamente al conocimiento del espíritu y de la realidad espiritual. Entonces la ubicación metafísica de la persona, ¿no? Y por otra parte la logicidad que está implicada en todo intento de profundizar en el ser y que no es una lógica puramente de conceptos fijos, ¿no? Entonces creo que en esto no se puede simplificar fácilmente, ¿no? No discuto nada de Apolo, he leído pocos libros de él y no leí sus últimos de la antropología trascendental, donde está
sí es parte de la tradición que el hombre no se conoce sino metafísicamente. Y precisamente ahí está la cuestión de la persona y que lleva este modo peculiar de participar del ser trascendental, y con esta dimensión trascendental y con esta autopresencia particular que es, digamos, en este mundo que conocemos, la más plena participación del ser como algo, que tiene sus características que trascienden todo lo demás y que es un conocimiento inagotable y siempre abierto, y que sí, creo que es una de las grandes tareas de la filosofía, de la metafísica, de la antropología, de la ética, el que se profundice este aspecto. Y yo creo que ahí, pues, Boileau y otros que serán el camino de la aportación en este sentido, ¿no? Bueno, son mis comentarios, ¿no? Pues evidentemente quizá uno de los Quisiera ponerte en tensión, pero las preguntas han sido profundas, acertadas, difíciles, y la de Pablo no se queda atrás obviamente, pero también pues se va terminando el tiempo. No sé si a menos que ustedes digan otra cosa, pero de tal modo que no quiero ponerte en una situación. No, hago un comentario. Pero tampoco hay que ponerle polémica. Ah, sí. No, exacto. Es el comentario que quiero hacer y ya pues decidimos. Las aportaciones son efectivamente muy buenas. Yo no soy, tengo que decirlo, el especialista en polo y no quiero hacer una apología de polo y por eso no me centré en la propuesta de polo, sino en una, se llama subjetivismo y futuro de la antropología, porque es un llamado a que es necesario volver a esa pregunta que está desde los presocráticos, que reitera el Heidegger, que hace un llamado de atención de repensar la pregunta por el ser, y es desde ahí desde donde se puede construir. Y esa pregunta por el ser estará siempre relacionada por el ser que yo soy como persona, porque en última soy yo el que hace filosofía. Y entonces el futuro de la antropología está en ese ser que soy yo como persona y no dejarme sacar de ahí hacia una proliferación de ciencias que son externas, que son manifestación y que son posterior, no porque sean malas ni porque no aporten, por supuesto que aportan mucho, pero si nosotros ya vemos esa manifestación en el mundo, y que no es mi propósito hacer un análisis de la realidad, pero podemos traerlo como ejemplo de una situación política, de situación familiar, de situación educativa, de situación social, de trasfondo la invitación que se da y que encuentro en Polo es a repensar una antropología que nos pueda marcar un horizonte en donde esas manifestaciones las podamos transformar, porque pareciera que van en detrimento de la persona humana, y lo vemos en la realidad. Y en ese punto de vista, como bien lo planteabas, el conocimiento no se agota, o sea, intentar plantear que hay un método que puede abarcar el conocimiento y el conocimiento sobre la persona humana sería ideal, no lo quería decir así, pero sería bastante ambicioso y poco productivo. Me parece a mí bastante ambicioso, porque es querer encontrar un punto de final, un punto de llegada en donde ya pues todo el resto de sentido se pierde, y en realidad no es así. Siempre he querido acotar que nuestro ser es siendo, y me gusta mucho ese tema, aparece de manera reiterada en Heidegger y posteriormente en otros filósofos, y eso es una señal de que siempre entonces el conocimiento es creciente con respecto, por ejemplo, a mí mismo y a la persona humana. Si nos quedamos en conocimientos que hemos descubierto o que descubrieron otras personas hace mucho tiempo
y no los renovamos y no los actualizamos, por supuesto nunca de espalda a esos conocimientos, pues las denuncias y las críticas que hace la filosofía contemporánea, como por ejemplo la de Heidegger, como por ejemplo la de Nietzsche, como por ejemplo la de filosofía de la diferencia, como un Derrida, esas denuncias que son válidas, entonces permanecerán vigentes si no renovamos el pensamiento, y ese pensamiento clásico del cual al menos Polo bebe y que ha sido pues mi planteamiento como tal.